también. Estimados amigos, tal y como les hemos platicado a lo largo de todos estos días, como parte de nuestra responsabilidad en Libertópolis, queremos acercarles a ustedes a algunos candidatos que han aceptado nuestra invitación, porque vuelvo y reitero, algunos otros candidatos se negaron a compartir con ustedes, dar la cara, es que ustedes los escuchen y compartir. Así que en esta mañana queremos darle la más cordial bienvenida a Hugo Peña. Hugo Peña es del partido Comunidad Elefante. Hugo, la mejor de las mañanas, bienvenido a esta que es la Casa de la Libertad. Juanfra, buen día, muchísimas gracias por la oportunidad. José Carlos, un honor de verdad estar en Libertópolis. Aquí estamos listos para lo que ustedes digan, para las que sea. Bueno, pues así es. Primero que todo, también agradeciendo que hayas venido para compartir con nuestra audiencia, más que con nosotros, con nuestra audiencia. Hoy, como hemos reiterado y lo volvemos a decir para que no haya ninguna confusión, no estamos hablando acerca de planes de gobierno ni estamos haciendo un llamado al voto, sino que lo que estamos haciendo es conociendo a los candidatos que justamente Juanfra ha dicho correctamente, ¿verdad? Los que han aceptado y algunos que pues obviamente hasta ayer supimos de sus proclamaciones y que no sabemos ni dónde contactarlos. Porque por nadie ejemplo, los conoce. nadie los conoce, sí. Entonces, por ejemplo, este doctor en economía tal vez hay que mandarle a Colombia. Sí, hay que tal vez mandarle a Colombia. Pues Sí. no sabemos, pero bueno. Pero la cosa es que hoy tenemos la entrevista con el licenciado Hugo Peña de Comunidad Elefante y queremos preguntarle acerca de su vida, acerca del partido y de algunas otras cosas que son las que siempre hemos comentado en esta etapa. Y bienvenido, Hugo, y nosotros pues empezamos, ayer fue la proclamación de ustedes, no, ya Antier. fue anteayer, el sábado, y entre las cosas que pude leer acerca de esta proclamación es que tú decías que tú tenías una gran experiencia en la parte pública. Entonces, para que nos cuentes un poco acerca de esta vida pública que tú has tenido y de tu vida pasada, basta para pensar en que hoy puedes optar a la presidencia de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, audiencia, buenos días. Es muy sencillo. Hasta el 1 de mayo del año 2011, o sea, ya han pasado 11 años, 12 años. Casi 12. Hasta el 1 de mayo del año 2011 yo fui director de campañas políticas, jefe de comando de campaña, director de comunicación estratégica de diferentes partidos políticos en el país. Yo tuve la dicha de tener la oportunidad en el año de 1995 de tener un espacio para dirigir la segunda vuelta del FRG y se perdió la elección por 2 puntos. Entendí en esa elección que la comunicación es fundamental, tristemente en una sociedad que es muy fácil se adapta muy fácil a los conceptos que los políticos le dicen. En esa época era mucho más sencillo porque había únicamente medios tradicionales. Hoy es muy complicado. Pero en ese momento descubrí que mi vocación estaba ahí. Mi vocación en la parte de la comunicación. Y la vocación no es más que hacer lo que me gusta y que me paguen por eso. Porque eso a nosotros nos da realización. Claro. Entonces encontré las 2 palabras en el año de 1995 que para mí son fundamentales en mi vida y en mi desarrollo como persona, que es la vocación y la oportunidad. Son 2 cosas con las que yo vine construyendo mi vida y han sido 40 años de trabajo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, en los que hemos construido poco o mucho, no importa, pero hemos sido sumamente felices. Yo trabajé, mi primer trabajo fue un banco y fui 5 años, un día trabajador de un banco, pero esa no era mi profesión. Yo estaba encerrado en 1 metro cuadrado de territorio. No, la comunicación estratégica es mi vida, es mi vocación y a partir de ahí yo encontrar las oportunidades. Me dediqué y en el 99 ganamos la campaña del FRG, en donde se hizo presidente el expresidente Portillo. Y es importante decirlo, ¿sí?
Portillo era un gran candidato, pero a la hora de llegar a la parte de la administración las cosas se complican, porque yo no creo que haya un candidato hoy que no quiera algo bueno para el país. Yo no lo creo. El tema es que cuando llegan a la presidencia las cosas se complican demasiado. O sea, todos van con buenas intenciones. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Pero a la hora de llegar al poder, ese es el tema. Ahí es donde las cosas cambian. Porque ahí es donde empieza a funcionar el sistema y el aparato que está constituido desde hace muchos años. Y para eso hay que estar preparado. Más que para celebrar y ganar una campaña y subirse a la tarima y que alegre y besar gente y niños y todo eso. Porque eso es lo que pasa. Hay que estar preparados para ese momento. Porque a partir de ahí empiezan las preguntas. Bueno, ¿y cómo voy a resolver esto? Y no entendés. Entonces hay que esperar, tiene que venir alguien que enseñe y se tardaron un año. No, es una locura. Luego de eso, después de ese 99, yo lo viví muy de cerca. Estuve 14 días. Después de trabajar 6 años consecutivos, estuve 14 días porque vi cosas que no quería ver y entendí por primera vez en mi vida que la palabra no era determinante para no meterte en problemas. Entonces estuve 14 días y salí. O sea que no trabajaste en el gobierno del FRG. No Ok. trabajé en el gobierno del FRG. Muy bien. Lo único que hice fue apoyar y llevar al presidente Portillo a la presidencia junto al equipo del FRG. Y tengo que decirlo porque esto no lo había dicho nunca, pero como ustedes le abren a uno el espacio para poder abrir uno el corazón, ese fue un aporte completo, todo el tema de producción, creatividad, desarrollo estratégico, etcétera, que la empresa que yo tenía en ese momento hizo a la campaña. Por supuesto que cuando salí de ahí entendí cuáles eran las razones que verdaderamente habían motivado. Y ahí perdí el ego. Porque el 26 de diciembre que se ganó esa elección, mi teléfono no dejaba de sonar. En esa época mi número de teléfono era 216-8534. Era de 7 cifras todavía. No dejaba de sonar. No dejaba de sonar mi teléfono. Todo el mundo encima apoyando porque pues yo caminaba en la camioneta del presidente. Pero una vez salí de Casa Presidencial y me puse en las gradas sobre la Sexta Avenida enfrente, se acabó el sonido del teléfono. Eso quiere decir, la gente te busca única y exclusivamente por interés. ¿Sí? Se te acabaron las llamadas, se te acabaron las amistades y empezó la crisis económica porque había que salir adelante. Tuve la dicha entonces de recibir una llamada 20 días adelante de Roberto Aldana, hay que decirlo, con nombres y apellidos, para decirme que Leonel López Rodas estaba muy interesado para que su servidor, que había trabajado en contra del PAN en la elección anterior, trabajara nuevamente a favor del PAN y se reconstituyera el Partido de Avanzada Nacional, que en ese momentito había entregado el poder y tenía 2 puntos de aceptación. Acepté el reto porque necesitaba trabajo. Claro. Que esa fue mi vida desde 1995 hasta el 1 de mayo del 2011, esa fue mi vida, atender políticos. Recuperamos el PAN, se tuvo un proceso de primarias tratando de democratizar la institución y ahí entiendo yo que las instituciones son fuertes pero los hombres muy débiles. Porque lastimosamente el ego y el poder le mueve el piso a cualquiera. Eso ha hecho que institucionalmente yo tenga un concepto distinto de lo que debe ser un partido político. En el año 2003 tuve la dicha, después de el rompimiento institucional que se dio en el PAN, en donde en ese momentito Óscar Berchet tenía 82 puntos de intención de voto y el partido de Avanzada Nacional como tal tenía 62. Eso quiere decir, si las cosas se hubieran respetado dentro de los márgenes de la negociación y no hubiera prevalecido el ego y las malas recomendaciones en este caso, el Partido de Avanzada Nacional hubiera repetido, hubiera retomado el poder y además hubiera tenido el control absoluto del Congreso, pero no se dio. Entonces, tengo la dicha de que el día que yo salgo de la oficina de la dirigencia del PAN, pero no había caminado 10 metros,
cuando me llama el secretario privado del ingeniero Álvaro Colom, que en paz descanse, Álvaro, que se llama Fernando Monroy, y me dice, mira, Huguito, nos dicen que ya te fuiste del PAN, venite con nosotros. Pues vamos a la UNE. Llegamos a la UNE el 3 de abril y Álvaro tenía 2.3% de intención de voto. Había sacado 200,000 votos en la elección anterior. Se hizo un trabajo ordenado, con poco recurso, en donde hubo que innovar mucho, pero con un concepto. Y logramos llevar a Álvaro a segunda vuelta en contra del gobierno. Porque el gobierno en ese momentito, el candidato oficial del gobierno era el general Ríos Montt, que en paz descanse. Y Álvaro se metió y logramos meternos a segunda vuelta y lamentablemente por decisiones siempre erróneas me removieron a mí del cargo entre la primera y la segunda vuelta. Llegaron otras filosofías, otros principios y lastimosamente se perdió. Esas dos campañas para mí marcaron la vida porque entendí que las campañas políticas no se ganan, Juanfra y José Carlos y audiencia. Las campañas políticas se pierden. Las gana el que menos se equivoca. Las gana el que hace lo que debe de hacer. Entonces me especialicé profundamente en el tema y en el 2007 operé 3 campañas políticas. Operé la primera vuelta del Partido Patriota, operé la segunda vuelta del Partido UNE, ganamos la presidencia con Álvaro y ahí 2 conceptos, con el Partido Patriota mano dura, cabeza y corazón, y con la UNE en la segunda vuelta en el mismo año, la violencia se combate con inteligencia, y una tercera campaña más que metió diputados, que era la de no te preocupes mi vida, ya vienen tiempos mejores. Entonces, eso consolidó mi vida en la parte estratégica, y de eso he vivido hasta el 1 de mayo del 2011, en donde por problemas con la dirigencia del Partido Patriota, después de venir operando por mucho tiempo la campaña, pues yo decido salir, como siempre, con carácter, con decisión, con valentía. Todos me dijeron que estaba loco, probablemente, pero yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad en algún momento de decir que no, de caminar hacia adelante y de enfrentarte a los retos que te tengas que enfrentar, porque creo que Guatemala es un país maravillosamente rico y lleno de gente pobre, ubicado estratégicamente en puntos, el punto nuestro en el mapa es único. Entonces creo que debemos de tener la oportunidad de movernos hacia otros escenarios y es en lo que andamos hoy. Mira qué interesante, porque de alguna u otra manera, entre la experiencia que has tenido, comprendo que muchos candidatos, y en este periodo, estimados oyentes, si usted nos está sintonizando, grabe esta entrevista, y si no, nosotros igual la vamos a colgar, porque creo que todos estamos aprendiendo, porque entiendo que muchos se preparan para ser un excelente candidato. O sea, están centrados en ser el candidato que nos anime a votar por ellos. Pero una vez ganado, no están preparados para gobernar, que es una cosa distinta. O sea, ganar la competencia, ganar la elección, pero después con un gobierno desastroso. Es que el problema más grave que nosotros tenemos es que no nos metemos a la gestión. Uh-huh. La palabra gestión significa saber hacer, eso significa dar resultados. En mi caso específico, por ejemplo, era como el trabajo de un entrenador de fútbol. Si no dabas puntos, si no subían los puntos de las encuestas, no te pagaban. Uh-huh. Y yo con algunos candidatos negocié. Si usted gana, me paga. No, yo negocié punto ganado, punto pagado. Por eso es que yo no tengo ningún rencor con nadie de la clase política, porque a mí no me quedó debiendo nadie un centavo. Claro, porque siempre claras. Porque siempre me basé en los resultados. Entonces, en este movimiento, que no es un movimiento que haya arrancado por casualidad, este movimiento arrancó en el mes de noviembre del año 2013. Esto no es nuevo. Esto está estudiado, Juanfra y José Carlos, y audiencia. Y arrancó así, despacito, caminando por el interior de la República, porque a pesar de los 35 años que tengo de estar en política,
pues muchas de las cosas que yo hacía con los candidatos, por ejemplo, era decirles, bueno, sí, vamos, negociemos, démosle para adelante, pero yo quiero chopper. O sea, y conseguían el chopper para que yo los pudiera acompañar con el equipo de comunicación, etcétera, porque el secreto de un estratega o de un director de campañas es que debe de estar in situ todo el tiempo, porque in situ pasan cosas que uno tiene que ir corrigiendo en el momento. Entonces yo nunca dejé de asistir a un meeting, nunca dejé de asistir a un almuerzo, nunca dejé de asistir a ninguna reunión, nunca. Todo el tiempo estuve en las reuniones que tenía que entender para poder aplicar después en la parte conceptual. Entonces, cuando tú tienes todo ese bagaje, ¿sí? Lo primero que nosotros hicimos fue encontrar la marca. O sea, necesitábamos una marca que fuera diferenciadora y que tuviera la posibilidad de que la gente la volteara a ver. Eso es lo primero. Hoy tenemos marca. De la mano de la marca, desde el año 2013, empezamos a construir la gestión. Eso quiere decir, entendiendo el Estado, porque principalmente en el año 2003, y tengo que decirlo, su servidor era la persona que contestaba las entrevistas que le hacían al presidente. Porque Álvaro, que en paz descanse, era una persona que se mantenía muy ocupado y que estaba muy presionado por todos los equipos, le quedaba muy poco tiempo para pensar. Entonces a mí me tocaba, a mí me decía, hazme el favor de ayudarme con esto, y yo respondía. Entonces, para poder responder entrevistas, principalmente ahí se recuerdan que en esa época había mucho papel, los medios eran muy fuertes en la parte del papel. Entonces a mí me tocaba estudiar el Estado, me tocaba interpretar el Estado, la legalidad, etcétera, y así nos fuimos. Hoy este movimiento tiene dos características. Tiene una marca y tiene un proyecto. Y ese proyecto se llama gestión. Y la gestión no es más que la simplificación del Estado. Si Dios a nosotros nos provee la posibilidad de estar en el lugar en donde debiéramos de estar, lo primero que vamos a hacer es darle vuelta al Estado en el tema de la simplificación de procesos. No podemos seguir operando el Estado como se está operando desde el mismo gabinete. O sea, y no es culpa de los presidentes. Es que esto es lo que la gente tiene que tratar de comprender, y uno tiene la obligación de poder explicárselo. No es culpa de los presidentes. El sistema que tienen no es culpa de los presidentes. Es algo que fue heredado y que en un momento sirvió, pero hay que cambiarlo, ya no sirve. Pero sí es culpa, sí es responsabilidad. Tal vez decir no es culpa de, pero sí es responsabilidad no hacer nada. Lo que pasa es que hay que entenderlo, José Carlos. Sí, y estoy de acuerdo contigo, pero eso es como, o sea, aquí hemos visto a gente que dice, es que es culpa de la administración anterior y ya tienen 5 años de estar en ese puesto. O sea, tenés que hacer algo, si no, ¿para qué llegás? Porque si me decís que no es culpa del presidente, sino que es culpa del sistema, entonces, ¿qué puede hacer un presidente nuevo para hacer el cambio del sistema? ¿Qué puede hacer Hugo estando de presidente si en realidad el sistema se lo va a comer? O sea, algo tiene responsabilidad el que llega y no hace nada. No, sin ninguna duda. Por eso te digo, nosotros en la Comunidad Elefante estamos preparados para realizar el cambio de modelo. Es muy sencillo. O sea, aparenta ser muy sencillo. Sí. Pero empieza desde el mismo gabinete. Por eso hablaba del mismo gabinete. Hoy y en los últimos 35 años los presidentes han recibido únicamente el criterio de los 14 ministros y de los 3 secretarios que tienen permiso para entrar a las juntas de gabinete. O sea, los presidentes se quedan con lo que el ministro les dice. Y el ministro se convierte en un feudo. Y ese feudo tiene intereses. Y ese feudo tiene cosas atrás, inversores atrás, que están muy, muy interesados en que el Estado siga haciendo ricos a muy pocos. Porque esa es la verdad del Estado. El Estado es el mayor proveedor. Yo no conozco en el país una familia que no haya nacido, que la fortuna que tenga la familia no provenga del Estado. Todos, sin ninguna duda, en algún momento pasaron por el Estado. Porque el Estado es el centro de negocios más grande que hay en un país. Y no solo en Guatemala. Entonces, lo que hay que hacer es empezar por el cambio de modelo. Y te lo voy a poner muy sencillo con un problema. Sí. Un problema, nada más, solo para que vayamos viendo.
El problema de la desnutrición. Solo para que hablemos de un problema de la desnutrición en temas de análisis. El problema de la desnutrición es el flagelo más terrible que tiene el país. Hoy 52 niños de cada 100 que nacen vienen desnutridos. Ese es el dato real. Sí. 52 niños que, aunque los engordemos después, no van a poder reaccionar, no van a poder competir, no se van a poder educar, y lo que van a hacer es unos borreguitos que van a caminar al son que les toquen. Y van a pedir lo que quieren, pero no hay que darles lo que quieren, hay que darles lo que necesitan. Pero ese flagelo, que se llama desnutrición, hoy está distribuido. Los 10,000 millones de quetzales del presupuesto están distribuidos en 8 instituciones del Estado. Cada institución del Estado tiene alguien que lo dirige. Esa persona que lo dirige, por ejemplo, hay dinero repartido en el Ministerio de Agricultura, hay dinero repartido en el Ministerio de Desarrollo, hay dinero repartido en el Ministerio de Salud. Y cada ministro tiene su ego, tiene sus intereses, tiene su modelo, tiene su creatividad, es innovador, ¿sí? Y eso no puede ser así. La desnutrición es un problema grave que hoy está distribuido en 8, que se convierte al final de cuentas en el manejo de los egos y de la corrupción. Tristemente así ha sido históricamente en el país. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, para el tema de la desnutrición es centrarlo en un solo lugar, ponerle un responsable, porque hoy ¿a quién le pedimos cuentas? ¿A quién le pedimos cuentas del desgarre que está viviendo nuestra gente, si ni siquiera conocen dónde está el origen del flagelo? Nos tenemos que ir al origen del flagelo. ¿Y el origen del flagelo en dónde está? En la comunidad. Está en el interior, profundamente metido en el interior de la República. Ese flagelo hay que detenerlo, aunque perdamos el resto de las generaciones que ya tenemos contaminadas con el mismo. Pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Un simple manejo de presupuesto. Hay que quitar lo que hay que quitar y hay que darle la responsabilidad a una persona con un solo flujo de dinero, con un plan estratégico definido y con una sola responsabilidad, que es tienes que dar el resultado. Y el resultado significa parar el flagelo. Y para parar el flagelo no necesitamos campañas publicitarias, sino necesitamos profundizar en la comunidad. Porque ¿quién conoce la comunidad? Un ministro de salud hoy conoce lo que está pasando en San Mateo Ixtatán, conoce lo que está pasando en Panzós, conoce lo que está pasando en Concepción Tutuapa. No lo conocen. Nosotros tenemos que hacer una redistribución del poder económico del Estado como tal. Y por eso es que creemos que haciendo un chorro, dando a alguien responsable y desconcentrando financieramente el Estado, que ahí es donde está el secreto. Porque la desconcentración del dinero del Estado afecta directamente los intereses económicos que se mueven en la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala se ha convertido en un centro y un flujo de migrantes increíble. Ya no cabemos en la ciudad de Guatemala. Aquí lo que tenemos hoy, ustedes lo saben, es conflictividad, es dolor, es injusticia, son problemas aspiracionales. ¿Sí? Y aquí hay pobreza indigna real. Y en el interior de la República nos hemos olvidado que ahí está la oportunidad. Están los recursos naturales, están los recursos minerales, están los recursos hídricos, están los recursos que nos da el mar y principalmente están los recursos de nuestra cultura milenaria que es única y que sabe trabajar. Entonces el modelo hay que cambiarlo. Se requiere 2 palabritas que son clásicas. Se requiere voluntad política. Sí, desde luego que se requiere voluntad política, pero también se requiere que haya plan. Y es lo que nosotros hemos venido construyendo, ministerio por ministerio. Por eso fue que el último día, el 11 que fue la proclamación, pues nosotros le presentamos a la gente a 2 ministros de Estado, porque ellos ya tienen la simplificación de los ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores. O sea, Relaciones Exteriores y Educación para nosotros, los ministerios están listos para ser cambiados y ser operados. Y ya las 2 cabezas están listas. ¿Por qué? Porque desde el año 2013 hemos venido trabajando en la consolidación de eso con un equipo de trabajo. ¿Quiénes son las personas para propuestas? Relaciones Exteriores es Rodrigo Bielman, que tiene 22 años de experiencia en temas de relaciones exteriores. Y para Educación es Verónica Pellecer, que ella es una curriculista.
en la parte académica, que entiende perfectamente los problemas del ministerio, y ya le entramos a toda la parte de la administración, y hay que hacerlo, no hay para dónde. Pero así como ellos, José Carlos y Juanfra, ya tenemos al próximo ministro de Agricultura, que es el que lleva la marca líder del proyecto Elefante. O sea, eso hay que simplificarlo. Ya tenemos al próximo ministro de Medio Ambiente, porque esos son los dos proyectos principales del proyecto de la Comunidad Elefante, son el desarrollo productivo y el medio ambiente. Esos dos ya están. Ya analizamos los ministerios, ya sabemos por dónde hay que entrarle, ya sabemos qué son los cambios que se tienen que hacer para poder agilizarlo, ya sabemos que vamos a bajar de 5 viceministerios a 3, ya sabemos todo lo que hay que hacer, porque eso es lo que procede. La gente tiene que saber que existen posibilidades para que nosotros tengamos de verdad la posibilidad de empezar a dar resultados, porque si no das resultados en los primeros 100 días, la gente te puso la cruz en la frente y se acabó. ¿Y qué es lo que necesita hoy la comunidad? Porque nosotros somos una comunidad. ¿Qué es lo que necesita la comunidad? Necesita confianza, recuperar la confianza. La gente tiene razón en no creer. Pero el problema también no solo radica en la clase política. La gente tiene razón en no creer porque este problema, y yo lo pongo y lo hago de manera como ejemplo, este problema es como una margarita. Tú agarras una margarita, una flor, de la flor que se llama margarita, y en el centro está su corazón. Y a los lados están todos los pétalos. La clase política es tan solo un pétalo de esta margarita. Porque también está la dirigencia empresarial, la dirigencia sindical, la dirigencia estudiantil, la dirigencia gremial, la dirigencia deportiva. Hay toda una gama de dirigentes que no hemos sido capaces de integrarnos en el corazón de la margarita para darle vuelta al país. Porque cada quien aquí jala por su lado. Eso significa no tenemos ruta estratégica. Y es lo que nosotros le queremos dar al país. Pues por demás interesante, vamos a seguir recibiendo también toda la comunicación que ustedes nos están enviando a través de nuestros chats. Muchísimas gracias. Sí, para compartir así rápidamente, especialmente para las curiosas, sí, él es el papá de Carlitos Peña, este magnífico cantante, a quien tuvimos la oportunidad de saludar también recientemente. Estamos platicando de verdad muy coloquialmente, como se hace en una comunidad, porque de que yo recuerde para acá, le estoy hablando de edad de unos 50 años para acá, no recordaba que hubiera algún tipo de partido político que tuviera la palabra comunidad, una común unidad. Me pareció interesante, me pareció también arriesgado por todo lo que conlleva la palabra como tal, y estamos platicando al respecto de eso. ¿Por qué la comunidad elefante 2013 para 2023? Imagínense ustedes la cantidad de años que tienen de trabajar. Y yo no sé si decir si los señores políticos han perdido un estratega que los podría haber convertido en presidentes, o han ganado un digno rival que podría ser con quien se vayan a encontrar en las próximas elecciones. ¿Por qué ese cambio de decir, después de ayudar a todos a llevarlos a una posición, ahora digo yo, bueno, ahora yo voy a ser el que encamine, el que vaya en ese proceso? Porque en el año 2012, nosotros con la ganancia de Carlos en el Latin American Idol, toda mi familia se tuvo que ir a los Estados Unidos 7 años y medio porque el contrato los obligaba a estar allá. ¿Ah, de veras? Sí. Oh, mira. Entonces, a mí me tocó viajar durante 7 años y medio a Los Ángeles, California, todos los viernes y regresar los domingos en la noche. Y yo trabajaba de lunes a jueves acá. Pero en el año 2012 fuimos a una cena con mi esposa, a un restaurante famoso que está lleno de políticos. Y mi esposa es una mujer muy reservada, es una mujer muy sencilla, gracias a Dios. Y resulta que cuando veníamos saliendo del restaurante, me detiene uno de los muchachos, porque pues conozco a todo el mundo de la clase política, y me dice: Huguito, ¿cómo ves las cosas en el país? Entonces yo le digo: mira, con el lenguaje que usé en ese momentito, lo veo medio jodido. Y me dijo: sí, lo ves medio jodido, pero vos los ponés. Y entonces cuando me dijo eso, me dejó sin palabras, porque no dejaba de tener razón. Y mi esposa se sintió muy mal.
El problema que tuve no lo tuve con el muchacho, lo tuve con mi esposa después. Me dijo, ¿por qué me tienes que estar exponiendo en estas cosas? Lo hablamos, a mí me afectó mucho, fue un reclamo muy fuerte. A mí me afectó en realidad, pero ya vivíamos fuera y compartiendo esta idea en esa Navidad del año 2012 con mi familia ampliada. Pues yo les dije, miren muchachos, estoy pensando esto y esto y esto. Quiero ver si podemos construir algo de verdad que sea diferente, que sea una institución de derecho público más que un partido político que tenga la posibilidad de prevalecer en el tiempo. Y es lo que hemos hecho. Tuve el aval de mis hijos y mi esposa se resistió un poquito. Pues tengo que decirlo, nosotros tenemos empresas de entretenimiento en los Estados Unidos por la carrera de mis hijos, que ambos son productores musicales, y tenemos algunos negocios aquí que hemos venido construyendo paso a paso. A partir de ese momentito yo tenía 6 empresas. Tenía una agencia de publicidad, tenía una litografía, una productora de radio, una productora de televisión, una compradora de medios y una generadora de opinión. O sea, 6 empresas. Las 6 empresas las cerré. Porque o sos político o sos empresario. Entonces me dediqué en esos últimos años a ver, tengo una especialidad en crisis. A ver crisis, y como aquí casi no hay crisis, entonces tenía bastante trabajo. O sea, pero lo primero que hice fue alejarme de la parte empresarial, porque un empresario está para eso, está para hacer dinero. Está para hacer dinero, está para generar empleo y está para pagar impuestos. Es lo que le toca. ¿Sí? Alguien que va a la parte social, no. Entonces eso fue un cambio de vida total. Y empezamos a prepararnos para este momento. Esa es fundamentalmente la esencia del porqué. Yo creo que la gente te puede juzgar. Y es lo que van a decir. Pero no importa. No importa. Pero esto... Lo hecho está. Correcto. Y hay que corregirlo. Correcto. Pero significa entonces que en la actualidad, ¿de qué te estás manteniendo si vendiste todos tus ingresos, tu patrimonio, tus bienes? Mis hijos son los que se encargan de los negocios. Con ellos hicimos un acuerdo. Y ellos son los que aportan a la casa para que nosotros nos mantengamos. Y por supuesto, hay gente que me llama, venía a resolverme esta crisis. Y pues como afortunadamente tengo relación con todo el mundo, realmente yo estoy en el mercado de la crisis. Estoy resolviendo problemas constantemente y eso es puntual. Estoy como de freelance trabajando. Pero eso son cosas muy, muy puntuales que se dan, pero que nos alcanza para vivir bien. Nosotros no queremos ser millonarios. Nosotros nos conformamos con lo que tenemos, con lo que necesitamos. Hugo, ¿y el partido? Porque mantener un partido y tener todas las asambleas, toda la parte de la afiliación, toda esta, y bueno, y ahorita que se viene la campaña, ¿quién financia la campaña? Nosotros primero somos un grupo de personas que están comprometidas con el cambio del país. Eso es lo primero. Yo tengo un aliado muy cercano que es mi secretario general, porque ni yo soy el secretario general del partido. Se llama Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez. Él encabeza la lista nacional de diputados. Rodrigo es un empresario. Él fue el ministro de... ¿Fue ministro? No, para nada. No. Es que por el nombre me parece conocido. No. Perdón. Pellecer Rodríguez, por eso. No, Rodrigo era un coordinador de células. ¿Del PAN? No, un coordinador de células de Casa de Dios. Ah, ok. ¿Sí? Mira. Y él manejaba aproximadamente 130 células, eran 2.400 personas, y cuando yo le presento el trabajo, el pensamiento estratégico de la comunidad Elefante, hace 8 años él decide salirse de Casa de Dios, abandona la iglesia y se mete directamente a hacer política, porque el criterio de él es, en la iglesia yo atiendo a 2.300 personas y estoy creyendo que estoy salvando vidas. No, en la política si lo hacemos bien podemos salvar a mucha gente. Y por eso él se vino para acá. ¿Y ahí el término de comunidad? El término de comunidad tú lo dijiste perfectamente, Juanfra. Común, unidad. O resolvemos los problemas que son comunes unidos o estamos fritos. Okay. Y eso nos incluye a todos. Okay. Eso ahora, nos incluye a todos. Sí, entiendo ese proceso, pero lo cual significaría
viendo este proceso, ustedes son autosuficientes en este momento. En este momento sí, y te lo tengo que decir. Por ejemplo, ¿sí? Eso tiene que ver con la parte de la institucionalidad de los procesos en un partido. Aquí cada secretario departamental, por ejemplo, de los órganos legales, se rasca con sus manos sus pulgas. O sea, aquí es que tú tienes que formar a la gente. Te voy a poner un ejemplo. Sencillo. Nosotros estuvimos formando gente durante muchísimos años en el departamento de Huehuetenango. Lindo y querido. El 20 de diciembre del año pasado, nosotros teníamos 24 municipios de 33 para competir. Llegó alguien y me sacó a 12 candidatos, porque les pagaron el 20 de diciembre sumas que uno no se imagina. Y te rompen la institucionalidad. Y por eso es que hablo yo de que los problemas multidimensionales no los podemos ver desde lo chiquito que somos como país. Lo tenemos que ver continentalmente. O sea que no los habían convencido ustedes al 100% para que hayan vendido Estaban formados. Su primogenitura. Estaban formados. Pero, o sea, ya se los llevaron desparasitados, como diría cierta persona. Pero como diría Vinicio Cerezo, que fue uno de los presidentes a los que yo atendí, siendo empleado todavía de la Secretaría de Comunicación Social en el año 86. Estabas bien jovencito entonces. Uy, sí. Decía Vinicio, no hay hombre que aguante un cañonazo de 50,000 pesos, muchacha, decía Vinicio. ¿Sí? Y ahí está comprobado. Entonces, eso, por ejemplo, te mata el poder institucional. Y nosotros lo que nosotros hemos ido es formando a nuestra gente para que sean eficientes en la escasez. Bueno, eso es un principio administrativo. Desde luego, uno tiene que ser eficiente en la escasez. Y nosotros somos un partido de escasos recursos. ¿Sí? Y no nos estamos quejando. Al día de hoy hemos hecho todo con el aporte de a poquito de cada quien. Aquí cada quien se paga su transporte. ¿Sí? Aquí cada quien hace lo que tiene que hacer, porque si no, ahora ya no hay más chopper. Ya no hay chopper. Qué casualidad. Sí, yo no camino en chopper. Yo no camino en chopper y no camino en avioneta. Durante mis años de carrera como estratega de los diferentes partidos políticos, porque tengo que decírselos, los conozco a todos. Hugo, y conozco a todos los candidatos. Yo no me movía si no me movía en chopper, José Carlos. Bueno, está bien. O sea, estás conociendo las carreteras ahora. Está bien. No, sí, está bien. No. Estoy sin nalgas. Me quedé sin nalgas. Bueno, eso es... Obviamente, una de las cosas que has dicho como principios acerca de lo que el partido quiere es mejorar la gestión. De hecho, pues en esta legislatura se aprobó una ley para la agilización de los trámites, que es de la gestión, básicamente para modernizar la gestión en el Estado, que hemos visto muy poco, ¿verdad? En algunos casos, pues sí ya empieza a haber una modernización tecnológica, como por ejemplo, pues algunas inscripciones, algunos asuntos, que yo no creo que haya sido solamente a causa de la ley, sino que nos vimos obligados a raíz de la pandemia. O sea, hubo que meterse tecnológicamente en algunos asuntos, antecedentes penales, antecedentes judiciales, policíacos, perdón, la Contraloría General de Cuentas, o sea, el RENAP, ya hay algunas cosas en este sentido. Pero filosóficamente, ¿qué tiene Elefante que sea diferente y que uno pueda decir, aquí hay una diferencia notable? Porque tu recorrido por los diversos partidos lo hace a uno cuestionarse qué es lo que piensa Hugo acerca de cómo enfrentar el Estado. Primero, 3 cosas. Vamos a hablar de los 3 pilares fundamentales del Elefante. Primero es que creemos en la república como sistema. Ok, ¿son republicanos? No, somos gente que cree en la república como sistema. El sistema de la república tiene 2 condensadores abajo que son muy poderosos, que son el orden y la autoridad. Eso hay que restablecerlo, porque lo hemos perdido. Aquí cada quien hace lo que se le da la gana. La democracia, que fue el método que escogimos nosotros de hace muchísimos años, fracasó. Aquí cualquiera quiere dar órdenes, cualquiera puede mandar, y eso no puede ser. La república es vertical. Tenemos que establecer y restablecer en todo el país el orden y la autoridad.
Yo creo que Nosotros eso aquí creo en que la es muy ciudad de importante, porque hay nosotros- un error en creer que la democracia, que es la dictadura de las mayorías y en algunos casos de algunas minorías, es la que establece. Si tú no trabajas de la forma en establecer la república, o sea, te pasa sobre el individuo y eso es muy problemático. Sí, entonces... Y los otros 2 puntos para que nos dé tiempo. Entonces, la república. Hay que restablecer el orden y la autoridad, eso es lo primero. Ahora, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Desarrollistas pragmáticos. ¿Sí? El desarrollo de la oportunidad es fundamental y el pragmatismo de no importa si tú eres de derecha o izquierda, porque estamos cansados de esa lucha de confrontación histórica que no nos deja absolutamente nada, que le sirva a la gente para tener equilibrio, para encontrar la paz social y para evitar la confrontación que muchísimos quisieran tener en el país. Porque esa es la ruta más delicada que nosotros tenemos. Aquí se nos monta un movimiento diferenciado y tengan la seguridad que yo lo poco que hice en 40 años lo pierdo, no me importa, me voy del país nuevamente como me fui en 1991, no hay ningún problema. Pero aquí hay gente que va a perder muchísimas cosas más si no terminan de entender que el poder hay que ordenarlo. Hay que democratizar la economía, como lo dice el artículo 118 constitucional. El Estado debe ser el guía económico, dice el 118 constitucional, pero en el 119 dice para que todos tengamos acceso a la riqueza. Y aquí la riqueza debe ser para todos, para los que ya tienen y tienen que seguir produciendo, que produzcan más. No hay ningún problema, pero que no saquen sus dineros del país, que tengan certeza jurídica. Y para los que no tienen nada, ahí es donde viene la expansión de la desconcentración de la parte financiera a la comunidad. Tengo que hacer una breve pausa, si no me van a jalar las orejas Juan Carlos. Adelante Juan Carlos, ya regresamos. Estamos ya en los minutos en rojo, casi que para decirle adiós a usted, pero aquí, como usted lo habrá visto en esta Casa de la Libertad, hemos estado platicando de esquina a esquina, de punto a punto, hoy conociendo más de la filosofía y de los hombres que están conformando este partido Comunidad Elefante. Yo en un principio, ustedes se recordarán, aquí mismo lo dije, me parecía el concepto del elefante porque... O sea, como libertario consideraba que el elefante era muy grande, pesa mucho, no se mueve, no es ágil, no es rápido. Hay que mantenerlo, hay que darle toneladas de comida para que se mantenga grande, fuerte, sano. Entonces me daba miedo el concepto de elefante. Pero hoy que has tenido la amabilidad de compartirlo con nuestros amigos oyentes, creo que nos va a ir ampliando. Y como bien decís, estamos en un periodo ahorita de afiliación, para poder compartir estas ideas y recién hace 48 horas fue la proclamación. ¿Qué esperas de este proceso, Hugo? Esperamos salir a competir con libertad. Esperamos salir a decir lo que tengamos que decir. Estamos preparados para eso. Obviamente, en este momento... Es un momento complicado porque estamos dando el siguiente paso, este es el momento de la planificación. Pero como estamos en el artículo 20H, nos permite en este momento todavía hablar de temas, o sea, correcto, el elefante es una marca, y es una marca que en vivo y a todo color, y no el que está encerrado en el zoológico. No el que está encerrado en el zoológico, no, ese no. Ese no. Los que viven libres en su hábitat son animales, seres vivos libres, que viven en comunidad, que se cuidan en manada, ¿sí? Y Dios guarde que le pase algo a una manada o a una cría, a una cría o a una hembra. Dios guarde. Son seres vivos que escuchan más que nosotros los seres humanos y se protegen en manada. Son seres vivos que tienen memoria, caminan muchos años, mueren, cuando saben que van a morir, regresan a morir al lugar en donde nace. Y cuando nosotros vamos haciendo todas esas características y las vamos pegando a los políticos debiéramos de ser como los elefantes. Y después de eso tienen un gran olfato. Y ese olfato se pega a la tierra cuando hay sequía.
y guía al resto de manadas a donde hay alimento y hay agua. Aparte de eso, es grande. ¿Sí? Hay que dejar huella en el país. Hoy tenemos huella de dolor, de tristeza histórica, ¿sí? En deterioro. Pero lo más importante, después de todo esto, que es la parafernalia del elefante, que es lo que va a generar un discurso diferenciado, que es que tenemos que salir del gobierno con la cola chiquita para que no te la machuquen. O sea, el elefante es toda una historia, pero es vivencial. Yo honestamente te digo, quisiera parecerme en algún momento un elefante, ¿sí? Por eso es que el elefante es el símbolo. Además de que cuando tú fuiste a la escuela, ¿sí?, el primer animal que aprendiste a leer y escribir fue el elefante cuando te enseñaron las vocales. A de árbol, E de elefante, I de iglesia, O de ojo, U de uña. Esas 5 características, esas 5 palabras fueron las 5 primeras palabras que aprendimos. O sea, lo llevamos en el corazón. Y para crear una marca tú necesitas 2 cosas. Que tenga un conector sentimental y que tenga un conector racional. Eso es básicamente el tema del elefante. O sea, pero es real, no es un juego. Bueno, el compromiso que hemos hecho al aire también con nuestros estimados amigos invitados y con todos ustedes oyentes es que esta sea la primera de una serie de entrevistas que esperamos poder compartir y desde luego después del 27 de marzo poder volver a verte y ya con más amplitud platicar de todos estos temas. Hoy con nosotros Hugo Peña del Partido Comunidad Elefante. Muchísimas gracias, José Carlos también, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos, sí, a Juan Carlos, sobre todo a nuestra respetable audiencia. Aquí seguimos peleando, luchando porque usted sea respetado en su vida, su libertad y su propiedad privada.